tiene oficinas alrededor del mundo, ¿no? Y por lo que muestro esta diapositiva es por lo siguiente, ¿no? Se puede observar que en Bolivia tenemos, hay un punto en Bolivia que somos sus distribuidores. Entonces, nosotros somos los distribuidores exclusivos de las geomallas Tensar y todo con el objetivo de no solamente ofrecer el producto, sino ofrecer justamente este asesoramiento técnico y van a poder ver a continuación las diferentes aplicaciones que, que podemos ofrecerles en diferentes aspectos constructivos, ¿no? Y ya desde ahora me adelanto también, no solo para las soluciones con Tensar, sino también con geomembranas, con geoceldas, con los diferentes productos que veamos hoy. Nosotros podemos colaborarlos con sus proyectos sin ningún compromiso, podemos realizar un prediseño y de esa forma ustedes conociendo la solución y también la parte económica, podemos pasarles una cotización, pueden decidir si implementar o no esa solución, ¿no? Entonces, de esa forma, nuestra intención es ser también una ayuda técnica a todas las instituciones, a todas las personas y en todos los proyectos, justamente para poder siempre presentar estas alternativas, ¿no? Eh, por ejemplo, en el tema de geomallas, para que conozcan un poco más el producto que nosotros ofrecemos, son geomallas extruidas que, como se puede observar en la primera parte a la izquierda, la banda de polímero entra completa a la máquina. Posteriormente, Tensar tiene un patrón de punteos y se comienza a orientarlas en diferentes direcciones justamente para crear las diferentes geomallas, ¿no? Probablemente algunos de ustedes ya conozcan las geomallas, ya las hayan visto. Existen diferentes tipos de geomallas. Estas son geomallas extruidas de muy buena calidad, son químicamente inertes, no se corroen, no se degradan. Pueden trabajar con diferentes pHs del suelo, incluso también con diferentes tipos de suelo, ya sea granulares, arenosos. Entonces, nosotros estamos justamente para poder ayudarlos y recomendarlos en los diferentes proyectos, ¿no? Y de esa forma, Tensar tiene las geomallas uniaxiales, que vamos a ver más adelante que se utilizan para muros, y también las geomallas triaxiales o biaxiales que se utilizan para mejoramientos, ya sea de fundaciones, de carreteras o refuerzos de capa base, ¿no? Por lo tanto, para que tengan una idea, y vamos a ver muchas de estas aplicaciones el día de hoy, como les comentaba, va a ser una lluvia de aplicaciones y soluciones, va a haber mucha información, vamos a pasarla un poco rápido, pero queríamos mostrarles todas las diferentes aplicaciones en las que podemos ser una ayuda. Podemos justamente con geomallas brindar una protección de ríos y canales. También para temas de rehabilitación y mantenimiento podemos realizar un refuerzo de pavimento, refuerzo de la carpeta asfáltica. También se puede hacer el mejoramiento de ferrovías con geomallas, mejoramiento de fundaciones superficiales, en este caso para edificios o muros, o por un dique, por ejemplo, como es en esta fotografía. Mejoramientos de subrasantes blandas para carreteras o vías no pavimentadas. Refuerzo de capa base o optimización de pavimento, igual esto para carreteras. Y finalmente, estos dos casos son taludes y muros, que son justamente una alternativa a las soluciones convencionales de hormigón armado o gaviones para poder conformar estructuras de retención, ¿no? Entonces, en todas estas aplicaciones podemos siempre ser de ayuda, ¿no? Y ya comenzamos directamente a revisar justamente. Vamos a comenzar con el mejoramiento de subrasantes blandas para carreteras. Sucede mucho de que eh, tenemos suelos arcillosos, saturados, y se generan abollamientos muy grandes cuando queremos construir una vía. No tiene que ser una vía permanente, puede ser un ingreso a una obra. Entonces, con este mejoramiento de subrasante, que es una alternativa justamente al pedraplén, a la estabilización química, al cambio de material, a las soluciones que tradicionalmente se utilizan en Bolivia, podemos ser una alternativa, ¿no? Porque nosotros podemos predecir cómo se comporta la geomalla y minimizar la excavación, ¿no? Y podemos trabajar directamente sobre el suelo saturado, ¿no? Y esto porque conocemos los mecanismos de las geomallas triaxiales, ¿no? Que trabaja justamente con dos mecanismos. El primero, la distribución de cargas. Vimos anteriormente a la geomalla triaxial, que se parece mucho a este zapato de esquimal, que conocemos, ¿no? Que un esquimal pisa la nieve directamente sin este zapato y se hunde, ¿no? Pero utilizando estos zapatos distribuyen la carga en un área mayor y de esa forma
ya no se minimiza el abollamiento, ¿no? Y entonces uno puede caminar sobre la nieve sin ningún problema, ¿no? Entonces, el primer mecanismo es esta distribución de cargas de la geomalla triaxial. Podemos ver también que la geomalla triaxial, por trabazón, traba las partículas granulares, por eso lo ideal es utilizar partículas granulares, pero como les comento, hemos utilizado arena en muchos proyectos, ¿no? Y vamos a ver más adelante. Y de esta misma forma, por esta trabazón que se genera, nosotros podemos garantizar un confinamiento lateral, ¿no? Inicialmente, en la primera fotografía, se puede ver, era un promontorio de tierra que tenía un encofrado lateral, se quita el encofrado lateral y por el peso propio de la persona, justamente todo esto se desmorona, ¿no? Pero en la fotografía de la derecha, quitamos de la misma forma el encofrado lateral, pero colocamos una geomalla triaxial en la parte intermedia de este suelo, ¿no? Y entonces de esta forma, por esta trabazón que se genera de la geomalla con el material, en este caso se puede observar que tenemos un material granular, se restringe el movimiento lateral y de esa forma nosotros podemos generar una capa mucho más rígida que resista justamente esta carga, ¿no? Es la misma idea también que se genera, como vemos en la parte de abajo, la, el triángulo, ¿no? Cuando uno juega billar, ¿no? Entonces uno restringe lateralmente el movimiento de las partículas, entonces puede contenerlos, ¿no? Y de esta forma retrasamos el abollamiento. También por ciertas características de las geomallas, ya sea triaxiales o biaxiales, las dos las elabora Tensar, por la altura de las costillas, las juntas fuertes. De esta forma podemos trabar justamente el material. Y también tenemos que ser consistentes con el tamaño del material a utilizar, por eso existen diferentes tamaños de aberturas de las geomallas, dependiendo del material que nosotros utilicemos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos mucha experiencia en este tipo de soluciones. Es probablemente la solución que más hemos utilizado en Bolivia, en diferentes proyectos. Y es justamente este mejoramiento subrasante, ¿no? Que se utiliza para proporcionar una superficie temporal o competente o una capa de cimentación estable para una carretera permanente. Entonces puede ser para una vía no pavimentada, para un ingreso, una salida a obra o para una vía permanente, siempre cuando nos encontramos en condiciones de subrasantes blandas o débiles, ¿no? Suelos arcillosos, de muy baja capacidad portante, muy bajo CBR, completamente saturados, como observamos en las diferentes fotografías, ¿no? Pues, este es un pantano, en este sector tenemos un sector saturado, donde el abollamiento, el tránsito es muy difícil, y a veces queremos generar plataformas de trabajo justamente para poder ingresar a una cimentación estable. Entonces, el colocado de la geomalla es justamente una alternativa, ¿no? Y esta es la propuesta que nosotros queremos plantear, ¿no? Aquí al lado izquierdo se puede observar que el sector sin estabilizar es un sector sin geomalla, ¿no? Entonces, la solución que generalmente utilizamos en Bolivia, ya sea pedraplén o cambio de material, es realizar una excavación y posteriormente realizar el relleno y compactado de una capa muy alta, con un muy grande espesor de un cierto material, ¿no? Ya sea piedras o un cambio de material con un material de mejor calidad, ¿no? Del que tenemos en obra, ¿no? Generalmente este espesor también trae acarreo, o sea, genera sobreexcavaciones y incluso es de conocimiento general de que excavar 1 metro, 2 metros no es suficiente, ¿no? Generalmente este suelo arcilloso, el suelo completamente saturado, de bajo CBR, se encuentra a una altura, en algunos casos depende del proyecto, pero a los 3, 5, 10 metros, ¿no? Entonces excavar 1 metro, 2 metros, probablemente no haga nada, ¿no? Entonces, nuestra alternativa es justamente trabajar sobre el suelo existente, ya saturado, conociendo las características, el CBR principalmente, y sobre ese suelo, ya podemos ver a la derecha, colocar justamente una geomalla, ¿no? Una geomalla triaxial, biaxial, dependiendo el caso, y sobre esta geomalla colocar también un material de relleno de ciertas características, idealmente que sea granular, pero podemos trabajar con arena, como vamos a ver más adelante, y de esa forma nosotros generamos un mejoramiento equivalente al que vimos anteriormente, ¿no? Es decir, si aquí, por ejemplo, teníamos
por decir algo, ¿no? 1 metro de espesor, nosotros en este mejoramiento solamente vamos a necesitar 30 centímetros, ¿no? Entonces el ahorro en material granular es muy grande, en sobreexcavación, también en tiempo de compactación, en mano de obra, y de esa forma, uno realizando esa comparación en todos estos aspectos, puede definir si nuestra solución, nuestra alternativa es conveniente o no en su proyecto, ¿no? Nosotros entregamos un reporte, como comentaba, una memoria de cálculo y recomendaciones, y de esa forma uno puede tomar la decisión en obra, ¿no? Y esto es también lo que sucede, probablemente este video no lo vean muy bien por cuestiones de streaming, pero al lado izquierdo está, se puede observar una vía donde no tiene la geomalla en la interfaz entre la subrasante y el material granular, y a cambio a la derecha tenemos la geomalla, ¿no? Entonces, con la misma carga, con la misma llanta, a medida que va pasando los ejes equivalentes, podemos ver cómo se genera el abollamiento, ¿no? De esta forma, al lado izquierdo, ya el material granular van a poder ver cómo poco a poco se va moviendo, porque no hay ningún elemento que evita que se mueva lateralmente. En cambio, a la derecha, con la geomalla, la restricción lateral está completamente garantizada con el trabazón, ¿no? Incluso el material granular ya comienza el lado izquierdo, eh, a invadir justamente la subrasante blanda, ¿no? Y de esa forma se genera el abollamiento, ¿no? Que podemos ver que el abollamiento al lado izquierdo, donde ya el material granular invadió la subrasante blanda, de esa forma se genera la falla, llega a cierta cantidad de ejes equivalentes, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Y se genera el abollamiento, ¿no? Que es el criterio de falla de esta solución. Pero al lado derecho podemos observar que estamos a una mayor cantidad de ejes equivalentes, y por la presencia de la geomalla el abollamiento igual se genera, pero tarda mucho más, como pueden observar, ¿no? Y podemos seguir viendo el video de que el abollamiento se produce, pero por justamente las características de la geomalla podemos minimizar este abollamiento y tener un mejor comportamiento, llegando a 400.000 ejes equivalentes en lugar de 50.000, ¿no? Entonces, esto también se puede observar en este video, que es en el sector minero. Es un camión minero. Se puede observar en este sector, ya está con la geomalla, entonces el abollamiento es mínimo, el tránsito es muy bueno, y posteriormente pasa a un sector donde no se tiene la geomalla, solamente el material granular, y se puede observar el abollamiento, ¿no? Que es justamente este. Lo vuelvo a colocar. Entonces, justamente, nosotros podemos predecir cómo se comporta la geomalla con una serie de calibraciones que Tensor hizo durante muchos años, y justamente ser una alternativa a este mejoramiento de subrasante, ¿no? Y aquí les presento algunas fotografías para que vean la experiencia. Nosotros tenemos mucha experiencia en diferentes sectores de Bolivia, desde Potosí hasta Beni incluso. Eh, porque hemos encontrado solos malos en sectores puntuales, en tramos completos de carreteras. Este es en la vía férrea Montero Bulobulo, este es en Portachuelo, es un tramo de prueba, donde podemos observar de que en este sector está completamente saturado, era un CBR menor a 1, un suelo muy arcilloso. Entonces, para poder conformar los diferentes terraplenes de la vía férrea, querían conformar terraplenes incluso de 8 o 10 metros de altura, querían generar justamente esta plataforma de trabajo, esta cimentación estable, ¿no? Porque tenían un CBR muy bajo, ¿no? Entonces, de esta forma optaron por colocar la geomalla. Bueno, primero este fue un tramo de prueba que hicimos. Se puede observar cómo el colocado de la geomalla es muy fácil. Directamente viene en forma de rollo y uno tiene que desenrollarla, ¿no? Dependiendo del CBR también se tiene que tener cierto traslape. Nosotros brindamos toda la recomendación y los datos necesarios para la instalación también. Y directamente sobre la geomalla se puede observar incluso que colocamos sobre el agua, no hay ningún problema. Obviamente hay que considerar ese tema en el diseño también. Comenzamos a colocar el material de relleno, que en este caso pueden observar que es completamente arena, ¿no? No teníamos material granular, la solución era muy costosa con material granular, entonces también tomando ciertas consideraciones, utilizamos arena justamente en este sector, ¿no? Y aquí al fondo ya se pueden observar las diferentes volquetas completamente llenas, y
ya directamente con un pequeño espesor de arena sobre la geomalla, la volqueta ya podía ingresar completamente cargada y para realizar el descarguillo del material y posteriormente lo distribuíamos con el otro equipo, ¿no? De esta forma avanzamos muy bien en este tramo de prueba y se puede observar de que ya posteriormente en diferentes sectores de la vía férrea Montero-Bulo Bulo, en anchos muy grandes, aquí ya se puede observar 3 geomallas juntas, una al lado de otra, con el apropiado traslape, en tramos muy anchos, en sectores puntuales también, en diferentes sectores identificados con muy bajo CBR. Nosotros, utilizando arena incluso, también pudimos realizar ese mejoramiento de subrasante y generar esa plataforma de trabajo y cimentación estable, ¿no?, que necesitaban en este proyecto, ¿no? También en Montero y Apacaní realizamos otro mejoramiento de subrasante de la misma forma. Las condiciones no eran tan críticas, por eso se puede observar como el traslape era un poco menor. Y de la misma forma se utiliza una geomalla triaxial y sobre esta geomalla se coloca cierto espesor de material granular y sobre eso ya se puede colocar la subbase, la base y la carpeta asfáltica, ¿no? Esta es justamente la doble vía Montero y Apacaní, ¿no?, que también ya se construyó hace un par de años. Y todo esto les dejo el dato, se utiliza la metodología de Jiru Han, la pueden buscar en internet, no es un invento de Tensar ni nada por el estilo, es una metodología aprobada y que realiza el mejoramiento de subrasante para geosintéticos, ¿no? Y aquí lo menciona, ¿no? Geosintéticos. Entonces, es decir, un fabricante, Tensar, calibra su geomalla, realiza cierta cantidad de pruebas a gran escala, a pequeña escala, y de esta forma podemos predecir cómo nuestra geomalla se va a comportar bajo los diferentes casos, ¿no? Y este es un ejemplo, tenemos también softwares de diseño, como comentaba, y entregamos en un reporte, y de esta forma nosotros podemos justamente, conociendo ciertas características especialmente del suelo de relleno, como comentaba, va a ser arena, va a ser material granular, qué tipo de suelo vamos a utilizar. Obviamente no puede ser un suelo arcilloso ni limoso, eso sí, porque ya la interacción de la geomalla con ese suelo es muy baja y no trabaja de manera eficiente, ¿no? Entonces, conociendo el CBR del suelo de relleno y el CBR del suelo existente, pueden ver que en este ejemplo estamos con un CBR de 1, que es muy bajo, incluso saturado. Entonces, de esa forma nosotros planteamos esta alternativa y en la tabla de resultados podemos observar que el sector sin estabilizar, es decir, si no utilizaríamos la geomalla, necesitaríamos aproximadamente unos 70 centímetros de ese material, ¿no?, granular. Pero en cambio, utilizando la geomalla TX160, en este caso una triaxial, necesitamos solamente 30 centímetros, ¿no? Entonces el ahorro de material granular es de aproximadamente 40 centímetros, que es casi el 60%, ¿no?, de estos 70 centímetros, ¿no? Entonces, generalmente el ahorro de material granular que nosotros podemos brindarles va desde un 40 hasta un 60%, y ese ahorro también viene en ahorro de tiempos de maquinaria, de mano de obra, en excavación, en relleno, en compactado, ¿no? Entonces es una alternativa muy beneficiosa que nosotros podemos brindarles, especialmente en sectores donde también no tenemos piedra para el pedraplén y realizar el otro tipo de estabilizaciones o de mejoramientos también es mucho más complicado, ¿no? Hasta este momento vimos el mejoramiento de subrasante. Si tienen consultas, para que también no se las olviden, pueden colocarlas en el chat y las vamos a ver más adelante. Ahora quería presentarles otra aplicación que es la optimización de pavimento. Aquí ya nos olvidamos de la subrasante blanda. Esta es una nueva aplicación de Tensor, bueno, relativamente nueva porque tiene ya unos 10 años y es muy novedosa y puede ser una alternativa en diferentes estructuras en toda Bolivia, ¿no? Porque la intención de esta aplicación es prolongar la vida útil del pavimento, y estamos hablando del paquete estructural del pavimento, ya nos olvidamos de la subrasante firme, y entonces prolongamos la vida útil de ese pavimento o generamos una reducción de espesores de ese paquete estructural, ¿no? Y bueno, siempre ese paquete ya está construido sobre una subrasante relativamente firme, ¿no? Entonces,
la intención justamente de esta optimización de pavimento, como también se llama refuerzo de capa base, es justamente esa, ¿no? Colocar la geomalla entre la capa subbase y la capa base, con el objetivo de que esta geomalla trabaje con la capa base, que es la que se encuentra sobre la geomalla, la refuerza, se genera una capa mecánicamente estabilizada muy rígida, la cual tiene un mejor comportamiento, y de esa forma también tenemos un mayor número estructural y podemos soportar una mayor cantidad de ejes equivalentes, ¿no? Eso es básicamente lo que sucede. Esta es la norma AASHTO R50, la cual, igual como vimos anteriormente, no siempre se habla de geosintéticos, ¿no? Uno puede utilizar un geotextil, una geomalla, incluso otro tipo de geosintético, pero está probado con el tiempo y con diferentes análisis de que las geomallas, son justamente, tienen un mejor desempeño que los otros tipos de geosintéticos, ¿no? Entonces, la, esta AASHTO, en esta norma se menciona que se reconoce el beneficio de incluir geosintéticos en el pavimento, en el paquete estructural, con el objetivo de incrementar la vida útil, reducir espesores o ambos, ¿no? Eso es lo importante, o llegar a un equilibrio entre ambos casos, ¿no? También cada geosintético, cada geomalla, incluso Tensar tiene diferentes geomallas triaxiales, los resultados no son los mismos, depende mucho de la rigidez, de la forma de la geomalla, entonces no pueden derivarse teóricamente, y tampoco los diseños no se pueden utilizar para otros tipos de geosintéticos, ¿no? Cada fabricante tiene que elaborar secciones de prueba de pequeña y gran escala para poder predecir cómo se va a comportar su geomalla, ¿no? Y Tensar hizo eso durante muchos años y tiene 2 geomallas calibradas, y de esa forma podemos también ofrecer esta solución, ¿no? Que en este momento les muestro un ejemplo de resultados para que tengan una mejor idea de cómo justamente podemos nosotros trabajar, ¿no? Al lado izquierdo, en el recuadro azul, podemos observar una sección sin geomalla. Este es un ejemplo, por ejemplo, para 10 centímetros de carpeta asfáltica y 25 centímetros de capa base, tenemos cierta cantidad de equivalentes, y este es el diseño convencional, ¿no? Por la AASHTO 93, ¿no? Es lo que utilizamos igual aquí en Bolivia, ¿no? Pero surge y pasa mucho en los diferentes proyectos, de que el material de capa base, de capa subbase es muy costoso, el acarreo puede encarecer el proyecto, a veces por cuestiones de tiempo uno también quiere ahorrar cierto espesor de material granular porque el ahorro de espesor también es menos compactación, menos cantidad de equipo, por lo tanto también es menos tiempo por cuestiones de entrega. Y la idea es siempre respetar también las condiciones iniciales de diseño, llegar a estos 117,000 ejes equivalentes. Por lo tanto, nosotros podemos ofrecerles diferentes opciones, ¿no? El que generalmente ofrecemos y el que más nos solicitan es este, que es generar mínimos costos de construcción, ¿no? Lo que sucede es, utilizando la geomalla triaxial debajo de la capa base, como pueden observar aquí, se utiliza la geomalla triaxial justamente debajo de la capa base, entonces la geomalla mejora toda esta capa base y ya se vuelve una capa mecánicamente estabilizada, ¿no? Y de esta forma nosotros podemos disminuir los espesores, ya sea de la capa base o incluso de la carpeta asfáltica, pero nosotros generalmente disminuimos los espesores de los granulares, capa base, capa subbase. En este ejemplo se pudo reducir 1 pulgada de la carpeta asfáltica y más de 2 pulgadas, 2 pulgadas y media, no, sí, bueno, 5 centímetros de la capa base, ¿no? Y a pesar de reducir los espesores, obtenemos, como se puede observar, la misma cantidad de ejes equivalentes del diseño original, ¿no? De la misma forma también el mismo número estructural, pero al reducir los espesores, generamos un ahorro en la construcción, ¿no? Otra opción es llegar a un costo equivalente, ¿no? Es decir, la geomalla igual cuesta, entonces reduciendo los espesores, pero ya no realizando una optimización muy grande como en el caso anterior, es decir, reduciendo 1 centímetro y 2 centímetros en la capa base, podemos también llegar a un costo equivalente, es decir,
Si el diseño convencional costaba 100, por decir un valor, esta solución también nos va a costar 100, ¿no? Pero lo que hacemos es incrementar ya en este caso la vida útil de la vía, ¿no? Como se puede observar aquí ya casi 2 veces más, ¿no? Un poco más incluso. Y la tercera alternativa que podríamos brindarles esto ya es más viéndolo a futuro y minimizando también los ciclos de mantenimiento y con el objetivo de obtener mejores vías y carreteras en Bolivia, es utilizar la geomalla sin realizar ninguna reducción de espesores, como se puede observar en la solución convencional. Tenemos igual los 10 centímetros de la carpeta asfáltica y los 25 centímetros de capa base, pero adicionalmente estamos utilizando la geomalla, ¿no? Entonces, efectivamente va a ser una solución más costosa, porque la geomalla también cuesta, pero se puede observar de que la vida útil ya estamos 4 veces más, ¿no? Que son 686.000 ejes equivalentes. Entonces, los ciclos de mantenimiento, también el comportamiento de la vía va a ser mucho mejor que del diseño convencional, ¿no? Entonces, quería justamente presentarles estas 3 alternativas en las cuales nosotros podemos justamente ayudarlas, ¿no? Y aquí presento algunas fotografías que es en una vía de ingreso justamente al relleno de Alpacoma, al relleno sanitario de Alpacoma en La Paz, donde se pudo ahorrar aproximadamente unos 10 centímetros de material granular, de base, subbase. Aquí se puede observar ya la subbase completamente conformada, compactada, ya estaba de esa forma, de la forma tradicional que uno generalmente, que generalmente trabajamos, ¿no? Aquí ya se presentan los rollos de geomalla triaxial nuevamente, como vimos en las anteriores fotografías, pero en este caso ya las colocamos sobre la capa subbase, ¿no? Como se observa en esta. Lo único que se hace es desenrollar el rollo y vamos avanzando, ¿no? Poco a poco vamos colocando la geomalla triaxial. En algunos sectores, si hay traslape, se lo coloca. El colocado ya sobre la subbase completamente compactada también es mucho más sencillo que trabajar sobre una subrasante blanda, como vimos anteriormente, ¿no? Completamente saturada. Por el ancho de la vía a veces también es necesario generar cierto traslape. Pueden ver que cubrimos todo el espesor de la calzada. Y directamente sobre la geomalla, como vimos, también puede entrar el camión completamente cargado ya de la capa base. El camión entra, no daña la geomalla, tiene que ser un camión con ruedas. Nosotros pasamos igual todos los requerimientos y comenzamos a descargar justamente la capa base, ¿no? Ya completamente homogeneizada. Y entran varios camiones, descargan justamente la capa base y posteriormente el trabajo es el mismo que generalmente se hace en obra. Ya con la motoniveladora uno comienza a esparcir el material y de esa forma también realizamos la compactación. De la misma forma que, que se hace en los diferentes proyectos carreteros, llegando a las densidades necesarias, al espesor necesario. Y el trabajo es el mismo, como se puede observar, solamente que está la geomalla entre ambas capas de granulares y de esa forma podemos realizar ese ahorro de material granular o incrementar la vida útil, ¿no? Y esta es esta es una fotografía final de la capa base completamente compactada y sobre esto ya se coloca la carpeta asfáltica y, y listo, ¿no? Entonces, como pueden ver nosotros, ya sea para mejoramientos de subrasante u optimización de pavimento, adicionalmente al ahorro de material granular, también se reduce la cantidad de excavación y posterior traslado de este suelo, de la subrasante. También se ahorra en tiempo y esfuerzo en colocar y compactar 2 o 3 capas adicionales de material de relleno. En temas urbanos, esto es muy importante, como vemos también en este sector de Alpacoma, eliminamos la sobreexcavación, entonces también minimizamos la probabilidad de encontrar instalaciones urbanas y dañarlas, también servicios subterráneos, encontrar suelos contaminados. Y bueno, algo también importante es de que utilizando menos equipo también se reducen las emisiones de carbón, ¿no? Entonces, algo bueno para el medio ambiente. Entonces, las mismas aplicaciones para carreteras, para que ustedes tengan el dato, también podemos justamente aplicarlas para ferrovías, ¿no? Nosotros tenemos la misma aplicación y si en algún momento les interesa, también podemos justamente
revisar el tema de ferrovías, como vimos, ya el tema de carreteras. Las geomallas triaxiales igual pueden utilizarse para parques eólicos en el sector donde se colocan las grúas, para cargas muy pesadas, puntuales, para patios de puertos, patios de contenedores, es decir, donde las cargas son muy, muy grandes, o para cualquier tipo de edificación, ¿no? Como vimos también, se pueden realizar mejoramientos de fundaciones superficiales, puntuales, zapatas, muros, con este tipo de soluciones. Entonces, la intención de nosotros es justamente presentarles estas alternativas y en algún momento ser de ayuda y ser siempre un respaldo técnico para ustedes, ¿no? Hasta ese momento vimos las soluciones con geomallas triaxiales. Como les comenté, vamos a ver diferentes aplicaciones, diferentes productos, inicialmente de Tensar. Ahora quería subir un poco más en la parte de carreteras. Ya nos olvidamos de las subrasantes blandas, nos olvidamos de los paquetes granulares y quería presentarles rápidamente este refuerzo de pavimentos, ¿no? Que es justamente el tema de carpeta, el refuerzo de la carpeta asfáltica, ¿no? Esto ya es más que todo para mantenimientos o rehabilitaciones de vías, ¿no? Y sucede mucho, ¿no? De que nosotros utilizamos un pavimento flexible o, o pavimento rígido y por cuestiones del ciclo de cargas, de desgaste, de temperaturas, se generan ciertas fisuras, ¿no? Entonces, lo que nosotros generalmente colocamos es una sobrecarpeta de cierto espesor, pero esta fisura ya generada tiende a reflejarse en la parte superior de esta sobrecarpeta después de cierto tiempo, ¿no? Generalmente esta fisura avanza como 2.5 centímetros al año, ¿no? Una pulgada al año, ¿no? Es decir, si ya tenemos un pavimento fisurado, y colocamos una sobrecarpeta de 5 centímetros, es muy probable que a los 2 o 3 años esta sobrecarpeta también ya la fisura ascienda y ya se refleje en la parte superior de ese pavimento, ¿no? Entonces la idea es justamente retrasar o mitigar la aparición de la fisura y eso nosotros también tenemos ciertos productos especiales que son geomallas de pavimentación o geomantos de pavimentación, que son Glass Grid y Glass Pave, con diferentes funciones, dependiendo el lugar y la aplicación que uno desea utilizar. Y nosotros también podemos ser una alternativa en este tema. Entonces, justamente queríamos presentar esta alternativa, ¿no? Entonces, lo importante y lo que nosotros planteamos en esta solución es justamente eh, utilizar estos interlayers o intercapas, como comentaba, que funcionan de la siguiente manera, ¿no? Es decir, esto es como el hormigón armado, ¿no? El hormigón es muy bueno a la compresión, pero la tracción necesita el acero, ¿no? Justamente por eso colocamos el acero de construcción, ¿no? Es lo mismo, aquí el asfalto tiene una muy buena resistencia a la compresión, pero a la tracción, a la mínima fuerza de tracción ya también comienza a agrietarse, ¿no? Entonces, por esa razón, nosotros también colocamos los interlayers, como se puede observar en esta fotografía. El interlayer es el elemento planar punteado, ¿no? De blanco y color negro que estoy tratando de resaltar en este momento. Entonces, lo que hace es, este es el pavimento previamente agrietado y la fisura ya está en la parte superior. Colocamos el interlayer, como se puede observar, que en este momento lo estoy resaltando de color rojo. Y sobre este interlayer volvemos a colocar la nueva sobrecarpeta, ¿no? De 5 o 7 centímetros de pavimento flexible, ¿no? Entonces lo que hacemos, lo que hace el interlayer es justamente intersecta esa fisura y la redistribuye horizontalmente, ¿no? Como podemos observar. Entonces de esa forma mitigamos y reducimos la probabilidad de que esa fisura avance hasta la nueva sobrecarpeta y esa fisura tienda a reflejarse en la parte superior, ¿no? Y no vamos a mentirles, ¿no? No hay ningún producto que evite la aparición de la fisura. Nosotros retardamos y mitigamos esa fisura por muchos, muchos años más. Pero obviamente esa sobrecarpeta después por igual temas de desgaste y ciclos de temperatura se va a fisurar
esa fisura va a aparecer, pero esto, utilizando el interlayer, va a tomar mucho más tiempo, ¿no? Entonces, en temas de ciclo de mantenimiento es muy importante, ¿no? Entonces, es la idea justamente de esta aplicación, ¿no? Y aquí ya presento algunas fotografías, ¿no? De los productos que tenemos, que son especiales, que resisten ese tipo de temperaturas, porque sobre esto se coloca justamente la sobrecarpeta de la forma tradicional, igualmente, con una gran temperatura. Estos productos no se derriten, tienen cierto recubrimiento especial, y de esa forma pueden ver que se coloca directamente sobre el sector fisurado, ya sea en todo el ancho de la vía, como es este caso, o simplemente en un sector puntual, ¿no? A veces se generan fisuras longitudinales por la ampliación de vías o diferencia de rigideces, entonces la geomalla solamente se debería colocar en ese sector, ¿no? Justamente nosotros estamos también para asesorarlos en ese caso, ¿no? Y sobre la geomalla ya se coloca de la forma tradicional también la nueva sobrecarpeta, como se puede observar, ¿no? Entonces aquí tenemos la sobrecarpeta y la geomalla, ¿no? Como se puede observar. Y de esa forma nosotros podemos mitigar justamente y realizar este control de propagación de fisuras, ¿no? De esa forma rápida quería mostrarles también esa aplicación. Y ahora, bueno, recuerden también cualquier momento, si tienen alguna duda, pueden hacer alguna consulta por el chat del grupo, que pues, vamos a estar felices de poder resolverlas. Y seguimos adelante. En este caso, ya viendo el tema, nos olvidamos de la parte de carreteras y ya vemos las alternativas que nosotros tenemos para muros o taludes, que generalmente en Bolivia se utilizan muros de hormigón armado, muros de gaviones, como se puede observar, incluso muros de bloques, geoceldas, y justamente, y bueno, ya hace muchos años estamos utilizando las geomallas también, que anteriormente se llamaba muros de tierra armada, pero era con flejes metálicos, también el nombre está patentado, y también con la evolución de los diferentes productos ya se crearon estas geomallas, como vimos al inicio de la presentación, con diferentes polímeros, y de esa forma, utilizando polietilenos de alta densidad, nosotros podemos generar productos químicamente inertes que no se corroen como el agua, como los flejes metálicos, pueden trabajar con diferentes tipos de pHs y pueden estar enterrados en el suelo más de 500 años, ¿no? Entonces, justamente la idea de este tipo de suelos y nosotros con los muros con geomalla, que podemos observar que son de la misma familia de los muros de contención de gravedad, es decir, el comportamiento es el mismo que un muro de hormigón armado, que un muro de gaviones, no es nada diferente, incluso el cálculo de estabilidad externa es el mismo, podemos generar una alternativa justamente para las diferentes obras, ¿no? En Bolivia, ¿no? Y esta es una sección transversal de un talud, donde podemos observar la sobrecarga, los diferentes componentes de los taludes reforzados con geomallas. Aquí vemos las geomallas de color negro que tienen cierta longitud y están separadas entre ellas, dependiendo del cálculo. Todo esto se lo obtiene con un cálculo, dependiendo de la geometría, las sobrecargas y el tipo de material de relleno que nosotros estamos utilizando, ¿no? Y lo importante es justamente lo siguiente, ¿no? Nosotros tenemos el empuje del suelo retenido, conocemos con las características, conocemos cierto coeficiente de empuje activo, y de esa forma toda esta masa de suelo mecánicamente estabilizado de color naranja absorbe ese empuje y la transmite de forma rectangular al suelo de cimentación, ¿no? Entonces, por ese motivo, el empuje que llega a la cara al paramento es despreciable básicamente, ¿no? Entonces, por eso nosotros podemos elaborar el paramento con diferentes tipos de materiales, como vamos a ver a continuación, ya que ese paramento no tiene una función estructural, sino simplemente tiene una función de control de erosión, ¿no? El paramento. Simplemente controla que la lluvia, el viento, no ingrese obviamente a esta masa de suelo mecánicamente estabilizado y comience a erosionarla, ¿no? Porque la geomalla no es mágica, la geomalla sin suelo no hace nada, ¿no? Entonces tenemos que proteger y de esa forma el paramento tiene esa función eh, de protección y por eso se conforma el paramento, ¿no? Lo mismo sucede
para muros ya completamente verticales. En este caso nosotros generamos ya estructuras un poco más rígidas para el paramento, pero la idea es la misma, ¿no? Esa estructura no tiene, ese paramento no tiene una función estructural, simplemente es de protección de erosión y también que genere una estructura de contención, porque el muro, como vamos a ver en las diferentes fotografías, se construye básicamente con relleno y compactado, ¿no? Entonces la ruta crítica de este tipo de estructuras es justamente ese ítem, el de relleno y compactado, y poco a poco se va avanzando en los diferentes niveles y donde hay que colocar la geomalla se la coloca, ¿no? Y esto ya lo vemos en las diferentes fotografías, ¿no? Conociendo también toda la información, nosotros podemos ya sea proponer muros o taludes, ¿no? Que la diferencia es la inclinación de la estructura, ¿no? Y ya para avanzar quería mostrarles diferentes fotografías y diseños elaborados por el Grupo Orellana y construidos en Bolivia. Inicialmente comentar de que si el caso de esta diapositiva se puede observar que es un talud no reforzado con una inclinación de aproximadamente unos 30 grados. Uno puede, con un buen material y un buen nivel de compactación, puede extender justamente un suelo sin ningún refuerzo, ¿no? Sin colocar ninguna geomalla, ¿no? Pero sucede mucho de que ya especialmente a esta época en las dobles vías uno debe generar un nuevo carril o quiere ganar espacio también, o por la presencia de una casa, no podemos extendernos de esa forma en el suelo en el terreno con este talud. Entonces tenemos que tender un poco el talud, ¿no? Y de esa forma ya necesitamos generar un refuerzo con geomallas uniaxiales, ¿no? Y es lo que justamente sucede en esta diapositiva, ¿no? Ya ganamos un nuevo carril en la parte superior, por ejemplo, pero al tener un talud ya de unos 45 grados, ya necesitamos reforzarlo con las diferentes geomallas, ¿no? Entonces, de esta forma, tenemos un talud, como se puede observar en esta fotografía. La geomalla está enterrada, como se puede observar, entonces lo único que se ve es el paramento, el manto de control de erosión en, cuando uno observa la estructura, ¿no? Y es justamente lo que sucedió en el talud Málaga, en Cochabamba, en Bolivia. Esto ya es una fotografía de hace más de 10 años. Se debía conformar este talud para reconformar la parte superior de la carretera y generar una cuña justamente de todo este sector. Entonces, utilizando la geomalla uniaxial, como se puede observar en este sector, que viene en anchos de 1,33 y en forma de rollos, y utilizando un manto de control de erosión de coco, es otro geotextil, que justamente propicia el crecimiento de la vegetación durante cierto tiempo, nosotros podemos conformar justamente la estructura. Anteriormente utilizábamos estos encofrados, ya tenemos una forma más moderna y fácil de construcción. Y justamente se genera esta solución, que la estructura reforzada con geomallas es esta de aquí, que genera la cuña, pero obviamente ya está completamente revegetada, ¿no? Y sirve de cuña de todo el sector, ¿no? Lo mismo, en algún caso, para sectores donde necesitamos mucho más espacio en la calzada, ya teníamos estructuras de unos 70 grados de inclinación, un paramento un poco más vertical, como se puede observar en la fotografía, y en Comarapa, en Santa Cruz, queremos presentar este ejemplo, ¿no? Justamente hubo un deslizamiento y queríamos justamente reconformar este sector, ¿no? Hasta el nivel de la vía. Y se realizó la excavación, la remoción de todo el material y comenzamos desde la parte inferior a conformar la estructura, ¿no? Y de esta forma, aquí ya se puede observar de mejor manera cómo se conforma un muro de suelo mecánicamente estabilizado. Aquí están las diferentes geomallas uniaxiales, se coloca un rollo al lado del otro. En la parte posterior, probablemente por la presencia de agua, se coloca un geotextil, como vimos. Ya estamos utilizando los diferentes geosintéticos, ¿no? Esto es para captar el agua y es un drenaje que realizamos en la parte trasera del muro, y en la parte del paramento ya puede volverse a observar el manto de control de erosión de coco, ¿no? De este color beige.
para conformar los paramentos y propiciar el crecimiento de la vegetación, ¿no? Como Comarapa es un lugar donde la vegetación crece mucho, entonces de esa forma podemos generar esa alternativa, ¿no? Y las geomallas directamente colocadas sobre el suelo, posteriormente ya se generan los trabajos de compactación de las diferentes capas. Se puede utilizar cualquier tipo de equipos, eso no hay ningún problema. Y de esa forma vamos avanzando poco a poco en la conformación del muro, ¿no? Aquí se puede observar de que colocamos estas bolsas de yute para que sirvan de elemento de contención y poder generar la compactación, y posteriormente hacemos los envoltorios, ¿no? Que ya vamos a ver a continuación en la siguiente fotografía, ¿no? Esta es una sección transversal del muro, era un muro de casi 8 metros de altura, y esta es una sección final, ¿no? Entonces, como pueden observar, es una estructura flexible, fácil de construir. Incluso se pueden construir barbacanas, alcantarillas en ciertos sectores. Y como utilizamos el manto de control de erosión de coco, esto se vegetó rápidamente, y ya al final no parece una estructura, podría parecer un talud natural, pero internamente está reforzada con geomalla, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Y de esta forma podemos reconformar la vía en el sector afectado, ¿no? También otra alternativa, este es el talud más grande que se construyó en Bolivia, es de 25 metros de altura, esta es una sección transversal. Pensar en construir muros de hormigón armado, de gaviones de esta altura es muy difícil de hacerlo y sería una solución muy costosa, pero pueden observar que con geomallas nosotros podemos llegar a alturas muy, muy, muy grandes, ¿no? Y esto es justamente para una planchada en Villamontes, en Tarija, y de esta forma pudimos nosotros conformar este apoyo a la planchada. Básicamente la planchada se apoya en estos muros, como vamos a ver más adelante, y, y estos obviamente con el diseño apropiado también se comportan de una manera excelente, ¿no? Este sector es justamente el sector más alto, que es de los 25 metros. Eso lo vamos a ver ya de mejor manera. Aquí ya vemos la planchada, aquí una camioneta en este sector de la planchada, que en todo este sector lateral se construyó esta estructura con geomallas, y de esa forma pudimos también posteriormente conformar la planchada, ¿no? Esta es una fotografía final donde la estructura de 25 metros está en este sector, y claro, ¿no? Posteriormente también conociendo la topografía, el perfil longitudinal del sector, se propusieron diferentes muros de diferentes alturas, todo con el objetivo de también minimizar este tema de relleno, de no tender mucho el talud, porque en la parte inferior aquí teníamos una quebrada y un río y hubiera sido un problema llegar hasta ese sector, ¿no? Entonces, eh, utilizando las geomallas se pudo conformar esta planchada, y aquí está la torre de perforación que posteriormente se iba a colocar, y tomando en cuenta las sobrecargas no existentes, ¿no? Entonces podemos observar de que este tipo de estructuras son muy versátiles y podemos utilizarlas en el campo petrolero, en carreteras, incluso también y en sectores más urbanos, como podemos observar, ¿no? Aquí tenemos ya para estructuras y taludes de unos 70, 90 grados de inclinación. Y en este caso sucede mucho, ¿no? Que también el proyecto tenemos piedra o se quiere utilizar un paramento de gaviones, no hay ningún problema, solo que el gavión nosotros lo utilizamos solamente en la cara del muro, en el paramento, ¿no? Una fila de gaviones, no es un muro de gaviones, ¿no? Y en la parte trasera están las geomallas, como se puede observar aquí a continuación, ¿no? La conexión de la geomalla con el gavión es simplemente por el peso, es por fricción. Y ya en la fotografía de la derecha podemos observar cómo en todo este sector están las geomallas en la parte posterior, y en la cara están los gaviones, ¿no? Y de esa forma vamos generando el diferente ingreso y salida del puente. Eh, Cualquiera que ve la estructura pensaría que es un muro de gaviones, pero sabemos que solamente es el paramento y las geomallas están en la parte de atrás reforzando, ¿no? Entonces, estas son estructuras de aproximadamente 12 metros de altura, y también tuvieron un muy buen comportamiento, ¿no? Otro caso, ¿no? En sectores ya un poco más áridos, probablemente más parecidos a La Paz, a Oruro, a Potosí. Esto es en Iguerani, también en Cochabamba.
La solución es la misma, ¿no? Colocar envoltorios, pero en este caso, si utilizábamos un manto de control de erosión de coco, podemos ver que esto es un lugar muy árido, la vegetación no crece fácilmente, entonces no iba a ser la mejor solución. Entonces, por esa razón, nosotros también tenemos un manto de control de erosión permanente de color verde, como se puede observar, que al final se coloca en el paramento. Podemos observar la geomalla uniaxial. Siempre está, es la parte importante, es el esfuerzo primario justamente de este tipo de muros, y en coordinación con el suelo. En la parte trasera colocamos geotextil, y ya en el paramento, en este caso, como es el lugar muy árido, ya colocamos justamente el manto de control de erosión permanente, ¿no? De color verde, que tiene una durabilidad mucho mayor, y tiene resistencia a los rayos ultravioleta, ¿no? Entonces el acabado también es muy estético, ¿no? Y también, ya por último, para estructuras completamente verticales, ¿no? Esto es en La Paz, en Oruro, en el cruce Sencata. Nosotros tenemos mucha experiencia en generar paramentos de hormigón vacío en sitio con geomallas, ¿no? Este paramento solamente tiene 20 centímetros de espesor y la geomalla queda embebida en el encofrado cada cierta distancia, y de esta forma la geomalla se la enrolla, y una vez que lleguemos a esa altura con el material de relleno, lo único que se hace es desenrollarla, y posteriormente se realiza la compactación, ¿no? Y en el tema de accesos es una solución muy, muy beneficiosa, ¿no? Es algo muy beneficioso, porque igual se tiene que realizar el relleno y compacto en la parte central de la vía, ¿no? Entonces, eh, se puede observar cómo esta es una vista desde afuera. Esto es un paramento solamente de 20 centímetros de hormigón, y toda la parte interna está compuesta de suelo y de geomallas. Obviamente cualquiera que ve de afuera también pensaría que es un muro de hormigón armado, de los tradicionales que generamos, pero vimos que no lo es, ¿no? Incluso este es un muro de 9 metros de altura, y hasta el momento tiene un excelente comportamiento, y es en un lugar muy urbano, ¿no? Entonces también, como es un lugar muy urbano, por temas de mantenimiento, de vandalismo, para garantizar el correcto comportamiento del paramento, nosotros utilizamos también un muro más rígido, ¿no? Y de hormigón armado, ¿no? Para puentes también, justamente. Este es un estribo abierto, como se puede observar, ¿no? Entonces se tenía que generar el ingreso y salida del puente. Entonces generamos este muro de suelo mecánicamente estabilizado con paramento de hormigón vaciado en sitio, como se puede observar, ¿no? De la misma forma, generando este paramento de 20 centímetros en esta forma con aleros, y nosotros poco a poco conformamos esta estructura vaciado en sitio. Se puede utilizar equipos especiales, no se necesita mano de obra especializada. Entonces, poco a poco se va avanzando en la conformación de este muro, y ya podemos observar que estamos cerca del cabezal. En la primera fotografía se puede observar dónde estaba la altura del cabezal, pero poco a poco se va avanzando justamente en la conformación del muro. Este muro igual tenía 12 metros de altura, y poco a poco se va rellenando justamente, ¿no? Y esta es una fotografía ya casi finalizada. Este es en Beni, en el puente Machupo San Javier, San Joaquín. Se utilizó esta solución en el ingreso y en la salida, ¿no? Entonces, para este tipo de estructuras, cuando no hay estribos cerrados, también es una alternativa, ¿no? En puentes también tenemos mucha experiencia con este tipo de soluciones, ¿no? Y por último, otro tipo final de paramentos que podemos utilizar en la construcción son estos paneles prefabricados. Es decir, la empresa prefabrica estos paneles en otro sector cercano a la obra, y deja geomallas de espera, como se puede observar en estos paneles, ¿no? Y de esta forma, eh, lo que se hace es posteriormente se conecta con la longitud útil de diseño, con un elemento especial, y el trabajo de relleno y compactado es siempre el mismo, ¿no? Como se puede observar en esta fotografía, ¿no? Incluso, bueno, este es en Santa Cruz, igual utilizaron arena del Piraí, no tenían material granular. Entonces, de esa forma, nosotros igual podemos garantizar un correcto comportamiento del muro, tomando esas consideraciones, y el muro se construye de la forma tradicional, ¿no? Entonces, esto es igual para un acceso. Son diferentes accesos en la doble vía Santa Cruz Guarnes. Aquí se puede observar una foto desde el viaducto, cómo se colocan geomallas a ambos lados, y solamente a los costados se coloca
panel de 14 centímetros de espesor, ¿no? Entonces, como pueden ver, el panel es básicamente para control de erosión, para que sirva un elemento de contención frente a la compactación y no tiene una función estructural, ¿no? Y puede ser compuesto de diferentes materiales, dándole un acabado estético justamente, ¿no? Entonces, como este es un sector urbano, justamente propusimos estos paneles, ¿no? Para esta doble vía de Santa Cruz Guarnes. Este es un sector de uno de los viaductos casi terminado. Por ejemplo, este es un viaducto, el otro viaducto de la progresiva 16, que tenía un ancho mucho mayor, como pueden observar, esto eran 17 metros. Las geomallas ya ni se llegaban a traslapar. Se pueden traslapar, también no hay ningún problema. De la misma forma, también utilizaron completamente arena, como se puede observar en este sector. Esta es una fotografía del muro en la construcción y aquí está completamente terminado, ¿no? Este viaducto se entregó justamente en el mes de marzo de este año, a mediados del mes de marzo. Esta es una fotografía final, ¿no? Entonces, para viaductos, como hemos visto, para planchadas, para diferentes sectores, eh, nosotros podemos justamente plantear una alternativa, ya sea urbanos, rurales, con inclinación, completamente verticales, entonces podemos siempre ser una alternativa para ustedes, justamente por eso queríamos presentarles estas fotografías, ¿no? Y tenemos justamente los diferentes programas de diseño, ya sea para ferrovías, para vías férreas, para muros, como vimos. Entonces, nosotros siempre entregamos un reporte, una memoria de cálculo, y para que justamente ustedes puedan hacer ese análisis técnico y también el análisis económico, ¿no? Que es muy, muy importante, ¿no? Aquí igualmente se encuentra mi correo, también el número de mi celular. Para cualquier duda técnica, se puede contactar conmigo sin ningún problema. Nosotros estamos justamente para ayudarles, ese es mi trabajo, y siempre brindar estas soluciones de ingeniería, ¿no? Después, bueno, recordarles mientras cambio de presentación de que pueden justamente elaborar cualquier consulta en el chat del grupo si tienen alguna duda. Yo sé que son varias soluciones, varios productos, probablemente es mucha De información. polietileno creo que. Entonces, eh, perdón, creo que escuché una consulta. Bueno, entonces seguimos ahora quería mostrarles el tema de geomembranas, ¿no? Que como vimos al inicio de la presentación, la función principal de las geomembranas es impermeabilización, ¿no? Y probablemente ustedes ya las conocen muy, muy bien. Estas geomembranas nosotros ya las adquirimos de nuestro proveedor en Perú, que es Grupo TDM, y son geomembranas de muy buena calidad, que cumplen estándares americanos. Y aquí bueno, ya se presenta una fotografía de la fábrica en Lima del TDM. Aquí se puede observar todas las geomembranas ya fabricadas. Yo también pude visitar la fábrica a inicios del 2020, antes de toda la pandemia, y es un lugar donde realmente se realiza un muy buen trabajo, ¿no? Y básicamente tenemos las geomembranas, ¿no? Que como muchos ya los conocen, son láminas de muy baja permeabilidad, las se utilizan justamente para impermeabilizar reservorios o otro tipo de estructuras. Y la ventaja, y nosotros queríamos presentarles estos productos también porque pueden tener acabado liso o acabado eh, con cierta textura, ¿no? Esto ya depende por temas de mantenimiento o por temas de interacción con el suelo. A veces la textura puede estar a un lado o a ambos lados de las caras. Entonces nosotros igual podemos justamente ser una alternativa y poderles recomendar el espesor y el tipo de geomembrana que se puede utilizar, ¿no? Generalmente estas geomembranas son de polietileno de alta densidad, HDPE, pero también podemos generar geomembranas de polietileno de baja densidad o de polipropileno, ¿no? Que son alternativas justamente a las que se utilizan en, en Bolivia, ¿no? Y básicamente algo importante de TDM, del grupo TDM, de nuestro fabricante de geomembranas, es de que sigue los lineamientos de la IGS, ¿no? Uno puede buscar en internet el Instituto Internacional de los Geosintéticos, y básicamente esta es
es una institución que norma o que estandariza justamente a los geosintéticos, ¿no? Las geomembranas, geoceldas, y menciona a los clientes las mínimas características o la especificación que debería tener un producto adecuado justamente para geomembranas, ¿no? Entonces no hablan nunca de ninguna marca ni ningún proveedor, pero mencionan que ciertos valores se deben cumplir sí o sí, ¿no? Entonces, justamente TDM se basa en estas estandarizaciones, por eso también es un estándar americano el que cumple TDM y siempre cumple con lo requerido por el cliente, ¿no? Justamente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un producto de muy buena calidad que puede utilizarse en pozas, en canales, en reservorios o en permeabilización justamente de diferentes áreas, ¿no? Para que se tenga una idea, la capacidad de la fábrica de Lima es aproximadamente 12.000 toneladas al año y se generan espesores desde los 0.4 milímetros hasta los 3 milímetros, ¿no? Dependiendo la importancia de la obra o lo que se quiere impermeabilizar, ¿no? El ancho de la geomalla generalmente es de 7 metros, pero se puede llegar hasta 8.5 metros si es que lo requiere la obra, ¿no? Y las resinas, como decía, son de HDP, que es el que generalmente se utiliza en Bolivia, pero también en algún caso se puede utilizar de polietileno de baja densidad o de polipropileno incluso, ¿no? Que es una geomembrana nueva que está reemplazando a la PVC, ¿no? Y aquí están los estándares americanos. Seguro ustedes también los que conocen el tema de geomembranas, compran o adquieren la geomembrana HDP GM13, que es justamente este estándar americano, ¿no? O HDP o LLDP GM17, ¿no? Entonces cumplimos con todo lo requerido también por el GCI, ¿no? Y aquí hay algunas fotografías de nuestro proveedor en Lima, con la experiencia que tienen en diferentes sectores en Perú, en diferentes obras, como se puede observar, áreas muy grandes para coberturas, en algunos sectores mineros, incluso también en estas lagunas que generalmente se construyen, que también están construyendo en el oriente del país. Y algo también que me olvidé mencionar, ¿no? Además de la textura, algo muy importante es el color, ¿no? Aquí se puede observar una geomembrana blanca, se pueden tener geomembranas de diferentes colores, verdes, también por seguridad, un color un poco más rojo, y eso también nosotros podemos hacerlo, ¿no? Entonces, y también por temas de dilatación, ¿no? El negro trae el calor, entonces tal vez el blanco, justamente para tener una mayor durabilidad del producto, puede tener un acabado celeste o blanco, ¿no? Que es mucho mejor. Seguimos viendo algunas fotografías y aquí ya presentamos también justamente unas fotografías de experiencia de algunos proyectos, tenemos muchos más, pero no los incluimos en esta presentación, con geomembranas, ¿no? En este caso realizamos la cobertura del relleno de Alpacoma en La Paz. Fueron aproximadamente 170.000 metros cuadrados de geomembrana. Se cubrieron las diferentes celdas para después realizar el cierre. Ahora se tiene programado realizar el cierre de dicho relleno sanitario. Entonces, justamente aquí se presentan algunas fotografías, ¿no? Y cómo la geomembrana cubrió los diferentes taludes o las diferentes celdas, ¿no? Fue un área muy extensa, justamente, donde se trabajó. Tenemos también experiencia en depósitos de residuos mineros, en vertederos, en Santa Cruz, en diferentes estructuras alrededor de Bolivia. Nosotros también realizamos en este caso la provisión y si es necesario, también trabajamos con un especialista que tiene mucha experiencia en la instalación y podemos recomendarles también que puedan tomar sus servicios, ¿no? Entonces, justamente nosotros queríamos presentarles esta geomembrana, también si, si desean, más adelante yo voy a pasar los datos de nuestros gestores comerciales, se puede solicitar una cotización para que conozcan el precio y de esa forma también puedan conocer y tener una mejor idea de la alternativa que nosotros podemos brindarles, ¿no? Y aquí más fotografías de reservorios para riego agrícolas, pequeños, grandes, de diferentes características e incluso también, esto ya para sectores privados, porque si es un sector público, el vandalismo puede dañar esta geomembrana, pero se pueden generar canales justamente con geomembranas para poder justamente eh,
poder dirigir el agua, y si es un sector privado, evitamos el daño que pueden surgir, ¿no? Porque puede venir cualquier persona y puede cortar la geomembrana o incluso se la puede llevar, ¿no? Siempre hay que pensar en esas cosas, ¿no? Entonces, de esa forma rápida quería mostrarles también estos productos, estos otros geosintéticos que nosotros justamente tenemos. Y también voy a dejar esta diapositiva más adelante para que puedan copiarla o sacar una vista de pantalla y también así contactarnos, ¿no? Y por último, el último producto que quería mostrarles en esta presentación, también para cumplir con los tiempos que tenemos, es la geocelda, ¿no? Este producto es muy versátil, como se puede observar en la fotografía. Es el único geosintético tridimensional. Como pueden ver, tiene cierta altura y viene en forma de panal de abejas, ¿no? Esta es la geocelda, ¿no? Entonces, básicamente, es un producto de confinamiento celular. Está compuesto igual de polietileno de alta densidad, y la idea justamente es que estas diferentes celdas, esto viene en forma de paneles, ¿no? Esto es como una muestra, ¿no? Estas diferentes celdas se pueden rellenar con suelo, concreto, mortero, suelo para vegetación, suelo cemento, incluso material granular, dependiendo lo que uno requiera para poder justamente conformar ya sea canales, defensas ribereñas, contención de suelos, cierre de minas, rellenos sanitarios o un control de erosión de un talud, ¿no? Entonces tiene diferentes aplicaciones, y nosotros justamente tenemos este producto también que es muy versátil, como les decía, ¿no? De la misma forma también cumple con los requerimientos del IGS, es un producto estandarizado, cumple los estándares americanos y de muy buena calidad. También se fabrica en Lurín, en Lima, y tiene los diferentes ISOs, e incluso algo que me olvidaba comentar, también TDM tiene la certificación GALE-UP, eso también lo pueden buscar en internet, es muy, muy importante. Son muy pocos los laboratorios en Latinoamérica que tienen esta certificación. Entonces, con eso, el producto que ofrecemos es de muy buena calidad, ¿no? También la geocelda viene en diferentes alturas. Dependiendo de la aplicación, nosotros recomendamos la altura, y también en diferentes aberturas de celdas. Entonces, nosotros siempre conociendo la función, lo que quiere realizar en obra, podemos optimizar el proyecto y ofrecerle una solución de ingeniería, que es justamente lo que nos interesa, ¿no? La geocelda se coloca con diferentes accesorios también, ya sea tendones o estacas, o incluso también ya podemos colocar la geomalla triaxial que vimos anteriormente, dependiendo del caso, y podemos realizar el control de erosión, como se puede observar en este video. Esto es en Chile. Es la geocelda, que está en un talud completamente vertical, ya se colocó con estacas, y el relleno se lo hace en este caso manualmente. Es un relleno vegetal con ciertas semillas, todo con el objetivo de que posteriormente crezca la vegetación, ¿no? Entonces, ya conociendo el lugar, el sector, también si es posible que crezca la vegetación, nosotros podemos utilizar ya sea un suelo vegetal con semillas, o tomar otro tipo de paramento, ¿no? Y ese es un sector urbano, como se puede observar, ¿no? A simple vista parecería que es un talud natural, pero sabemos que la geocelda está en la parte interior, ¿no? Y esa es la intención, justamente, que el geosintético no se vea, pero que cumpla con la función, en este caso, de control de erosión, ¿no? Aquí también para esta carretera, para taludes casi verticales, se puede utilizar justamente la geocelda con un material vegetal para propiciar el crecimiento de la vegetación y realizar ese control de erosión, ¿no? Y de esa forma prevenimos las destabilizaciones de taludes, ¿no? Entonces, también para unos casos queríamos un control de erosión contra la nieve y el viento, sea por un granular en este caso, ¿no? Este es un sector minero. Entonces, dependiendo de la función de la estructura, también se puede variar justamente el material a utilizar o a rellenar la geocelda, ¿no? Entonces, nosotros también podemos recomendarles, realizarles el asesoramiento. Ya en el caso de canales, por ejemplo, esto es algo muy novedoso. Este es un canal tradicional con TechWeb, que es la geocelda. Se puede observar esta sección transversal donde la geocelda se coloca en el perímetro del canal, como observamos en las siguientes fotografías.
Lo inicial es realizar la excavación, ¿no? Y esta alternativa de canal es muy beneficiosa versus el hormigón armado, ¿no? Porque después de realizar la excavación uno tiene que colocar la enferradura, el encofrado, realizar las juntas y posteriormente se hace el vaciado, ¿no? Con un hormigón de ciertas características. Pero aquí vamos a observar que con la geocelda el trabajo constructivo es mucho más sencillo, ¿no? Tenemos una excavación y un perfilado de luz adecuado y posteriormente ya se coloca la geocelda y se puede observar cómo se coloca de forma transversal al canal, ¿no? En este sentido. Y de esa forma se van avanzando en diferentes paneles. Un panel, dos paneles. Los paneles se unen con un engrampado, con una engrampadora de aire comprimido. Como se puede observar aquí ya las diferentes grapas que unen los paneles. Entonces se genera un solo, como un solo material y posteriormente se procede al vertido del concreto o del hormigón, ya sea a mano o con un equipo especial. Primero se llena la base y posteriormente se llenan las paredes. Entonces se puede observar que en ningún momento utilizamos fierro de construcción ni encofrados. Tampoco tenemos que generar juntas porque la geocelda, cada abertura, cada celda es como una articulación. Entonces es algo muy ventajoso para el tema de canales, ¿no? Incluso se puede dejar también por temas de supresión barbacanas. No hay ningún problema de introducir un tubo en alguna de las celdas. Y se puede ver que el vaciado también es muy sencillo, ¿no? Entonces, constructivamente es una solución muy ventajosa a los canales de hormigón armado, ¿no? Y el tema de permeabilidad del canal también lo podemos analizar, porque no es lo mismo realizar un canal tradicional que un canal para una hidroeléctrica, ¿no? Donde la cantidad de agua y la velocidad también es muy importante, ¿no? Entonces, nosotros realizamos ese análisis de permeabilidad porque obviamente el hormigón fragúa y se genera una pequeña separación entre la geocelda y el hormigón. Vamos a ver más adelante de alguna forma. Pero nosotros tenemos todo ese conocimiento y podemos obviamente aplicarlo, ¿no? Y de esa forma también definimos las características del hormigón, ¿no? Porque a veces es solamente un hormigón simple, puede ser un hormigón H21, y en algunos casos más adelante vamos a poder ver que se utilizó incluso solo cemento. Entonces, ya también aquí hay ciertas alternativas de utilizar incluso una geomalla triaxial, como vimos, y estamos utilizando diferentes geosintéticos para colocar justamente esta geocelda y podemos ir desde canales muy pequeños, como se puede observar aquí. Se vacía directamente sobre la geocelda, son canales de carreteras, a canales un poco más grandes, ya con mayor altura, con un mayor volumen. Se puede observar que incluso el paramento es casi vertical. Esto ya es un sector minero que no se podía extender más el talud por la existencia de esta vía para que pasen los vehículos. Entonces, justamente se optó por esta forma de las geoceldas, ¿no? Y el vaciado, en este caso, vimos anteriormente, se puede utilizar una mezcladora o incluso puede ser hormigón lanzado también, ¿no? Esa es una solución alternativa que también puede realizarse para la parte de agricultura. No necesitamos un equipo muy elaborado. Se puede observar la manguera y de la misma forma se rellena la geocelda, ¿no? Como se puede observar en las diferentes fotografías, ¿no? Entonces, primero siempre la base y posteriormente los taludes, ¿no? Y bueno, aquí generalmente hay una persona trabajando y las otras dos están ahí viéndola, ¿no? Entonces también el tema de ahorro de mano de obra en rendimientos es un beneficio justamente en este tipo de solución, ¿no? Y aquí posteriormente está el canal en servicio, ¿no? También podemos presentar la alternativa de elaborar canales vegetados. Aquí se coloca la geocelda, como podemos observar, pero en este sector no se decidió utilizar hormigón armado, sino justamente este suelo, ¿no? Vegetado con el objetivo de que crezca la vegetación y por temas de arrastre también la geocelda va a ayudar justamente a, a que este canal no se socave ni erosione, ¿no? Entonces, de esta forma, este es del año 2018, podemos generar estas alternativas, ¿no?
Y lo mismo, ¿no? Diferentes fotografías. Esto es en Brasil, para un campo justamente especial, donde se generó un canal en ciertos sectores de los paneles solares para poder captar el agua. Y en este sector era un material muy arcilloso, como se puede observar en las fotografías. Y entonces se utilizó un solo cemento, ¿no? Porque la idea era captar el agua y abaratar un poco los costos. Entonces, utilizando un solo cemento, es decir, un poco de cemento y la arcilla del lugar, hacer una dosificación también, se pudo elaborar este canal y posteriormente captar el agua y tuvo muy buen comportamiento, ¿no? Eso en el tema de canales, ¿no? También para defensas ribereñas, lo mismo, ¿no? Una alternativa es utilizar las geoceldas en ciertos sectores puntuales o a lo largo de todo un río, como se presenta en la siguiente fotografía. Esta es una fotografía del año 2010, y hace 11 años. Se coloca las geoceldas, obviamente se hace un diseño previo, conociendo la velocidad, el arrastre y ciertos datos del río y del agua. Y de esa forma incluso se deja también la geocelda en la parte, cierta longitud en la parte inferior por temas de socavación. Todo es un cálculo, ¿no? Y eso nosotros lo podemos colaborar. Se coloca geotextil debajo de la geocelda también, es muy importante. Y aquí presentamos una fotografía del año 2018, 8 años después, donde se puede observar justamente el comportamiento de esta defensa ribereña, que este río tuvo muchas crecidas y se comportó de manera adecuada, ¿no? Lo mismo en Brasil, la geocelda y en este caso recubierta con hormigón simple, ¿no? De ciertas características. Incluso también existen algunas defensas ribereñas con suelo cemento, como se puede observar en la siguiente fotografía. Se puede dejar también las barbacanas. Entonces nosotros podemos justamente hacer esa ayuda, ¿no? Esto es en Chile. Como se puede observar, la geocelda es muy flexible, es muy versátil, se acomoda a cualquier tipo de suelo. Y con suelo cemento realizaron el control de erosión de todos de estos, eh, de estos taludes, ¿no? De forma irregular. Y por la parte inferior pasaba el río, ¿no? Sin ningún problema. E incluso se puede utilizar las geoceldas como gaviones, como una alternativa a gaviones, a colchonetas, porque los gaviones, el alambre tiende con ciertos temas de corrosión y de fuerza y de arrastre, el alambre se puede romper, pero la geocelda tiene un comportamiento también ideal y puede ser una alternativa también para generar ciertas protecciones, ¿no? La geocelda igual está rellena de material granular, ¿no? Entonces, por eso es un material muy versátil, ¿no? Que se utiliza en diferentes sectores. Por ejemplo, en este caso, la geocelda está colocada en todo el ancho de este paso, solo que en la parte inferior fue rellenada con hormigón de ciertas características y en la parte superior fue rellenada con material vegetal y de esa forma se generan los diferentes tipos de acabados, ¿no? También para reservorios, como vimos anteriormente, uno generalmente utiliza la geomembrana, como vimos, ¿no? Pero por temas de mantenimiento o importancia del reservorio, por temas también de maximizar la vida útil de la geomembrana a los rayos del sol, uno realiza la protección de la geomembrana y puede utilizar una geocelda, como vemos en este sector. Y de esta forma, uno realiza el vaciado con bomba, el relleno de la geocelda con hormigón y posteriormente el acabado es el tradicional, ¿no? Uno, con un maestro puede realizarlo y tenemos un acabado adecuado, ¿no? Entonces, justamente quería dejar en esta diapositiva, eh, eh, vimos muchas aplicaciones en esta hora y media, diferentes productos geosintéticos, pero lo que quería mostrarles es de que tenemos mucha experiencia en las diferentes aplicaciones y podemos nosotros brindar una solución utilizando los diferentes geosintéticos, ¿no? Entonces, en esta diapositiva dejo mi correo nuevamente para que tengan el dato. Nosotros tenemos oficinas como Grupo Orellana en La Paz, en Santa Cruz,
También aquí están los números de las gestoras comerciales, por si requieren alguna cotización o mayor información también de alguno de los productos, me pueden escribir o comentarle a las gestoras comerciales y nosotros podemos enviarles catálogos, fichas técnicas o poder colaborarlos justamente en los proyectos que tengan. Esa es nuestra intención. Bueno, justamente queríamos agradecerles también por su tiempo en esta presentación y no sé si tenemos alguna consulta en el sector de chat, ¿no? Ya sea desde las primeras aplicaciones que vimos en carreteras con Geomayas a esta última de Geoceldas, ¿no? Muchas gracias, ingeniero Eduardo. Gracias a todos. No, todavía no han colocado ninguna pregunta a los ingenieros asistentes. Este es el tiempo en el que podemos hacer las consultas. Gracias. Perfecto. Entonces, a ver, esperaremos un par de minutos si existe alguna consulta y si no, también podemos, entonces, en ese caso, ya terminar la presentación, ¿no? Espero si tienen alguna duda puedan efectuar la consulta en este momento y así la podemos responder incluso eh, en este momento, ¿no? También aprovecho el tiempo para comentarles que esta es la página web del Grupo Orellene. Pueden entrar y se puede observar diferentes fotografías, algunas que vimos el día de hoy, o otras de otros proyectos también que en toda Bolivia, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. Y bueno, también comentarles a los participantes que a los correos electrónicos que nos ha hecho llegar la FAM se les enviaría un resumen de lo compartido el día de hoy. Pero importante poder hacer las consultas, quizás algún caso, una experiencia o algún proyecto puntual que estuvieran trabajando en este tiempo. A disposición del ingeniero Eduardo Hinojosa, que lo tenemos en sala. Gracias. Perfecto, Jimena. Claro, como decía Jimena, de los correos que ya tenemos nosotros anotados y las personas que asistieron, vamos a enviar catálogos e información adicional. Y cualquier duda técnica, no duden en contactarme justamente a mi correo y estamos justamente para ayudarlos, ¿no? Entonces, bueno, si no hay consultas, podemos, creo que concluir la reunión de hoy, Jime, o quieres esperar unos minutos. Depende de usted, ingeniero, quizás darles unos minutitos más a algún ingeniero y si no, ya daríamos por concluida la presentación. Muchísimas gracias. Perfecto, pues esperaremos un par de minutos más y si no hay consultas, ya concluimos la presentación. Más bien agradecerles a todos por su tiempo. Espero que hayan sido soluciones y alternativas que podamos emplearlas en un futuro y justamente con el objetivo de ser una alternativa a las soluciones convencionales, ¿no? Justamente por eso se crearon estos geosintéticos. Así es. Y siempre dando un aporte y un soporte técnico a toda propuesta que se la realice, ¿no? Claro que sí. Perfecto, ingeniero. Creo que no hay consultas, entonces daríamos por concluida la presentación. Muchísimas gracias a usted y a todos los participantes. Gracias, muchas gracias a todos por su tiempo y estamos en contacto entonces. Hasta luego, Jimena. Hasta luego.